¿Qué tal? Pues quería enseñaros que he venido esta mañana a Taishuangdong, a la cueva del Gran Misterio. Porque vas al templo y el templo está vivo, o sea, no es un templo de decoración, es un templo que se siente y te sales un poquito de donde llegan los turistas, ves un sitio como este y está súper presente. Muy agradable donde estar practicando y donde solía venir cuando la anterior vez, ¿no? Que pasé aquí un año, que vivía ahí abajo, donde está la escuela de Shifu. En una época estaba solamente con Shao Hai y veníamos cada mañana aquí a meditar, a entrenar un rato. Como no había nadie más, pues también podíamos ir a nuestro ritmo, no teníamos que ir necesariamente a las 7:30 a desayunar, sino que nos quedábamos aquí un buen rato practicando y luego ya bajábamos y nos hacíamos el desayuno. Y vine el día de mi cumpleaños, pero hoy he vuelto y he estado grabando un poquito de material de práctica, grabando algunas cositas. La verdad que es muy bonito volver aquí. Aquí claramente hubo una viga de aquí a ese hueco. Aquí hubo un suelo, o sea, todo esto era un suelo y aquí hubo una fachada. Y de hecho aquí hay también huecos para pilares, dos agujeritos, unas escaleritas, sé que está la puerta, aquí hay una puertita. O sea, esto era un edificio, esto no era para nada lo que es hoy. A saber lo que era esto en su esplendor, seguro que era toda una construcción. Incluso ahí podía haber habido una habitación, un piso de abajo, por el que se llegaba por allí. Aquí también hay una viga, como clavada en la tierra, que seguramente completaba esto. Muchas construcciones de aquí, de esta montaña, están hechas dentro de lo que protege ya un hueco de la montaña, que lo llaman cueva, se dice igual que cueva, pero bueno, no es lo que nosotros llamamos cueva, pero en chino se dice cueva, a lo que es pues un acantilado con voladizo. Hay bastantes templos que están hechos en este tipo de huecos. Se viene por todo este caminito que es, bueno, este puente, la escalera por la que subir y todo un sendero que atraviesa el bosque. Es más o menos 40 minutos, media hora quizás, desde aquí, desde la escuela, pasando por todo este bosque. Venga, respira profundo. Acabamos de meditar. No va a ocurrir absolutamente nada. Vamos simplemente a bajar una escalera. ¿Vale? Dentro de nada, de 2 minutos, vamos a estar abajo y ya habrá terminado todo. ¿Vale? ¿Vale? Tiene algo muy especial esta montaña.
porque se ha conservado, ¿no? De alguna manera, aunque la tradición tuvo como una interrupción, pues se ha cuidado. Aparte que la montaña es tan grande que hay muchos rincones como este escondidos, o sea, que venga o no venga gente en la actualidad, pues ya son un legado, ¿no? Aquí hay alguien que ha puesto cintitas para que, bueno, si alguien quiere venir, pues que vaya encontrando el camino. Hay algunos senderillos secretos con señales así. Y me he traído el palo este más que nada porque es la época en la que hay más serpientes. Y sinceramente lo he traído más que nada para que la gente no se preocupe. Porque me dicen, hay un montón de serpientes, ten cuidado, no sé cuánto, lleva un palo. Pero las serpientes son súper tranquilas en realidad. Pero se preocupan bastante. Así que, bueno. Como podéis ver, bueno, pues esto es puro ya barranco. Hay muchos rincones como este que están bastante escondidos. Aquí no se ve realmente, o sea, bueno, se ve que hay un sendero, ¿no? Si te fijas en la montaña se ve que por aquí hay un paso. Por aquí pasa gente. Esto es algo que es muy fácil de distinguir. Y siguiendo senderos así, de esta manera, pues descubrí muchos sitios. Os quiero enseñar el sitio que he encontrado, que es alucinante. Es un templo que está escondido por ahí perdido, que lo he visto, pero súper, de manera, vamos, imprevisible. Zonas en las que por lo que sea ha llovido, ha crecido la maleza, ya el sendero se va. Y entonces realmente hay lugares por los que solo se puede llegar por vamos, medio metro. Y de esta manera pues hay muchísimos lugares que están protegidos por esta naturaleza que los camufla. Por aquí en medio hay una escalera que en realidad es del servicio del teleférico para poder hacer inspecciones a las torretas que tienen. Y eso también facilita que se pueda llegar. Y ya veréis también los vídeos de práctica. Bueno, espero que os gusten. La verdad que a mí me hace mucha ilusión ver toda la gente que ha visto, por ejemplo, el vídeo de meditación que grabé aquí, que lo ven a diario, para lo que para mí son muchas personas. Algo muy valioso. Saber que hay tanta gente que lo usa. La verdad que me hacía mucha ilusión volver a grabar algo así de bonito, ¿no? Y seguir compartiendo estos rincones que ayudan mucho a inspirarse. Luego la práctica interna es la misma, ¿no? O sea, la práctica es lo que es, hay que lidiar con uno mismo, pero el lugar tiene una influencia. Y la verdad que se nota mucho, o sea, aquí es mucho más fácil. Por un lado porque es naturaleza y hay más oxígeno. Por otro lado porque también, bueno, pues yo pues ahora mismo pues vengo a esto, no tengo que hacer otras cosas, ¿no? No me importa entregar toda la energía que haga falta porque no tengo que reservar nada para, yo qué sé, pues para hacer nada como en la ciudad, ¿no? Y esto también es algo que en realidad da descanso, porque cuando entregas toda la energía pues se te activa mucho el metabolismo, ¿no? Y te hace sentir más energía aún. Y otra cosa que también ayuda mucho sin duda es la presencia de Shifu, o sea, el hecho de decir, bueno, hay una persona que es un profesional de muy alto nivel de esto, que he decidido venir a hacer su entrenamiento, lo venimos a hacerlo pues como él lo dice, ¿no? Y hacerlo, aprovecharlo al máximo, tanto lo que es el apartado técnico, ¿no? De aprender todo lo posible, como también el apartado de desarrollar con la práctica.
Y entonces, claro, Shifu lleva las sesiones a un nivel súper límite. Un nivel en el que yo entrenando solo no llego. Porque, por un lado eso, porque me reservo un poquito en la ciudad, pero igualmente aunque diga un día, venga, hoy voy a entrenar. Pues puede ser que entrene a ese ritmo pues una hora y media, ¿no? Quitando un poco de calentamiento, lo que sea. Pero no cuando ya estoy reventado al máximo, resulta que todavía quedan 2 horas de práctica y volvemos a hacer otra vez, o después de hacer una hora de Chan Chuan, de abrazo al árbol, terminamos la sesión, alguien le pregunta algo sobre, yo qué sé, la postura, la cintura, y dice, venga, colocaros, y lo explico, y de repente estamos otra vez 20 minutos. Es como hostia, cuando ya está, ya habíamos terminado lo difícil. Así, o de repente posturas básicas sobre una pierna, equilibrio, después de eso de hacer ya un esfuerzo límite, pues otra vez. Estas son cosas que yo solo no las hago y noto entonces la influencia que tiene el hecho de estar con Shifu. Es decir, bueno, es que en realidad se puede, o sea, también hay una parte de ahí que es una limitación, porque se puede y no es que pase nada. No es que pase nada. Realmente, o sea, es una sensación muy desagradable de fatiga extrema, ¿no? De ver cómo la pierna es que ya no te responde, que ya es que no la sientes, ¿no? Pero no pasa nada. Así que me guardo este apunte para entrenar un poco más duro quizás. Bueno, dejo de dar la chapa compartiendo el caminillo y seguiremos por otro lado.